Se viene un vídeo súper completo, como lo hacía antiguamente en el canal. Voy a analizar en profundidad el modelo de negocio de Tesla, su actualidad, su pasado y su posible futuro. En este vídeo vas a ver muchas cosas: qué es y a qué se dedica Tesla, también su comportamiento en los últimos años, haremos también un análisis fundamental y otro análisis técnico, estimaciones de los analistas profesionales y también mi propia opinión sobre Tesla. Y para finalizar el vídeo vamos a dar el resultado del sorteo de los 15 euros. Y antes de ir con el análisis en profundidad de Tesla, quiero que en los comentarios me pongas alguna acción que te gustaría que analizase. Tesla es una compañía de automóviles que se enfoca en la producción y venta de vehículos eléctricos, también energía solar y baterías de almacenamiento de energía. Voy a explicártelo en profundidad. Su principal fuente de ingresos son los vehículos eléctricos, ya que Tesla ofrece una gama de modelos que van desde vehículos compactos hasta camiones de gran tamaño. Por otra parte está la red de supercargadores, y es que Tesla ha desarrollado su propia red de estaciones de carga rápida que permite a los conductores recargar sus vehículos en poco tiempo. Su principal intención con esto, ya lo ha dejado Elon Musk bastante claro en algunas entrevistas, es que tú puedas cruzar Estados Unidos de punta a punta únicamente utilizando la red de supercargadores de Tesla, para ya en un futuro aún más lejano poder cruzar el planeta Tierra de una punta a otra únicamente utilizando redes de supercargadores de Tesla. Esa es la intención, al menos. Luego también está la energía solar, ya que también ofrece paneles solares para hogares y negocios a través de su subsidiaria SolarCity. Además, también han desarrollado baterías de almacenamiento de energía que pueden integrarse directamente con paneles solares para maximizar la eficiencia energética. También es una compañía que invierte ingentes cantidades de dinero en una innovación constante, y otro de los puntos fuertes son sus ventas directas, ya que Tesla vende sus vehículos directamente a los consumidores a través de su sitio web y tiendas minoristas en todo el mundo. La compañía no utiliza concesionarios tradicionales, lo que le permite mantener un mayor control sobre la experiencia del cliente y mantener costes más bajos. Este es el modelo de negocio de Tesla, y ahora vamos a pasar con el comportamiento que ha tenido Tesla en bolsa en los últimos años. En el último año Tesla ha caído un 22,7%, desde los $267 hasta los 202. En los últimos 3 años ha crecido un 228%, lo que equivale a un 48,3% anual de rentabilidad. En los últimos 5 años, esto es una barbaridad, un crecimiento de la acción de casi el 750%, y en los últimos 10 años Tesla ha sido una de las compañías que más millonarios ha creado, ya que su acción ha subido casi un 8.200%. A nivel fundamental, en los últimos 6 años, desde el año 2017 hasta el actual, a nivel de ingresos ha crecido a un ritmo anual del 47%. En el 2017 estaba facturando casi 12 billions, para cerrar el año 2022 facturando más de 80 billions. Un EBITDA también con un crecimiento espectacular, un beneficio por acción que poco a poco va siendo más creciente y más sólido, pero también lo interesante son los márgenes brutos. Como vemos, desde el año 2019 ha empezado a tener márgenes brutos positivos, desde el 8,5% de margen bruto hasta llevarlo a casi un 26%. Esto está realmente bien. Como veis aquí, el gasto de I+D, un gasto ingente, como en el año 2008 su gasto era de 49 millones y ahora es superior a 3 billones de dólares. Pero realmente lo importante en todo esto son los márgenes operativos, y hasta el año 2019 Tesla no empezó a ser una empresa rentable como tal. Como veis, márgenes negativos, negativo de 1,2, del 14%, pero fijaos esto, en el año 2008 tenía un margen negativo del menos 530%, actualmente del 17%, no está nada mal. Si vos vemos como el total pasivo corriente es de 26,7 billions y el total activo corriente son de 40,9 billions, por lo que estamos en unos fondos propios totales positivos. En este caso, restando el pasivo total y el activo total, tenemos un equity de la compañía de casi 46 billions de dólares. Y para invertir en una compañía, lo que nos tiene que interesar sobre todo es ver si esta compañía genera flujo de caja, ya que el flujo de caja beneficia directamente al accionista y también a la propia compañía, ya que es el dinero disponible para que la compañía siga creciendo, se siga expandiendo, que se pague dinero a los accionistas en forma de dividendos, en forma de recompra de acciones, en todo ese tipo de formas. Y como vemos, flujo de caja por acción $2,41. Este dato que vemos aquí es muy pero que muy positivo, porque si os dais cuenta, desde que Tesla empezó a ser rentable en el año 2019, generando un flujo de caja de 0,36 centavos, ahora mismo lo hace de $2,41. Esto quiere decir que poco a poco se va solidificando cada vez más, con unos márgenes de free cash flow que todavía no llegan al 10%, pero que probablemente con el paso de los años ya esté rondando ese ratio. Y para finalizar este pequeño análisis
análisis fundamental quería enseñaros el PER de los próximos 12 meses, y es que Tesla actualmente está cotizando a un PER de 50 veces para los próximos 12 meses, mientras que su PER medio ha sido un PER 95 y su PER máximo en estos últimos 5 años ha sido un PER 450. Esto es una animalada. Pensar que el PER medio del mercado suele oscilar entre un PER 14 y un PER 16 o incluso 20 cuando el mercado ya está más sobrevalorado, pero Tesla actualmente está cotizando a un PER casi 50 veces. Es una barbaridad. Tenéis que tener en cuenta que un PER tan alto como este se paga en empresas de grandísimo crecimiento, y sí que es cierto que el crecimiento que está teniendo Tesla a nivel ingresos son crecimientos muy pero que muy altos, pero al final de todo este análisis, cuando os dé mi propia conclusión al respecto, os voy a explicar el por qué considero que este PER 50 es un PER carísimo para Tesla y por qué creo que Tesla está carísima cotizando ahora mismo. Porque este PER 50 hace 3-4 años sí que se podría haber pagado por Tesla, pero actualmente no. Ahora estamos en la gráfica semanal de Tesla y como estamos viendo, creo que se nota claramente que estamos en una tendencia bajista desde el nivel máximo de los 412 dólares por acción hasta el momento actual de casi 200 dólares, ha caído en un 52%, mientras que su caída máxima hasta los mínimos de los 100 dólares por acción fue una caída del 75%. Creo que se aprecia claramente la tendencia bajista. Además hay dos carriles dentro de esta tendencia bajista, este primero con las líneas continuas y este segundo con las líneas discontinuas. En el momento de romper el suelo se mantuvo 4 semanas por debajo de estos niveles, pero como veis ha vuelto de nuevo este carril alcista. Estos suelos que os he marcado aquí son suelos bastante importantes a nivel histórico, así que aquí os he marcado todos los suelos importantes en donde teóricamente debería ir rebotando la acción de Tesla. Probablemente hasta que la situación actual se normalice, lo que veamos en el comportamiento de la acción de Tesla será lo siguiente: rebotes en estos valores, probablemente en esta tendencia bajista, pero también con ciertos rebotes en estos soportes y resistencias como hemos ido viendo en su pasado, en este punto, en este punto, en este punto y así sucesivamente. Pero ¿y qué opinan los analistas profesionales de Tesla? Pues aquí lo estáis viendo. Según 18 analistas certificados para poder hacer el seguimiento y el análisis de Tesla, estiman que la acción actualmente tiene un valor de 205 dólares y en el momento de grabar este vídeo está cotizando a 196 dólares. La estimación más positiva es de 527 dólares por acción, el precio medio objetivo por parte de los analistas son los 205 dólares y la estimación más a la baja por debajo de los 90 dólares en 85 dólares. Recordemos que esta estimación es de cara a los próximos 12 meses. Y aquí podemos ver las estimaciones directas de todos los analistas. El Deutsche Bank considera que el precio de la acción de Tesla puede llegar a los 250 dólares a lo largo de este año, mientras que el fondo de inversión Bernstein está recomendando vender. Barclays, sin embargo, estima que el precio objetivo de Tesla son los 275 dólares, Citigroup en los 146 dólares, Wells Fargo en los 150 dólares. Como veis, hay opiniones muy dispares respecto al futuro de Tesla. Como has visto, hay opiniones extremadamente dispares entre los fondos de inversión y bancos sobre el futuro de Tesla. Y es por eso mismo que en situaciones como esta, lo último que tienes que hacer es basarte en las recomendaciones de estos fondos de inversión. Porque si hay opiniones tan dispares, un fondo de inversión te dice que Tesla se va a duplicar, otro fondo de inversión te dice que Tesla puede caer un 60%. Eso es porque realmente existen muchísimas dudas sobre el futuro de Tesla. Y os voy a explicar por qué en este apartado del vídeo, mi opinión al respecto sobre Tesla. A pesar de que Tesla sea la líder actual en los vehículos eléctricos, creo que tiene grandísimos problemas que os voy a comentar ahora. El primero de ellos es que ahora tiene competencia. Tesla hizo el boom en su momento porque no había nadie más en su sector. No había absolutamente nadie más, no tenían competidores. Si tú querías un coche eléctrico, solo tenías Tesla. O al menos propuestas serias de vehículos eléctricos, solamente tenías Tesla. Pero desde ese boom, todos sus competidores, absolutamente todos, se han metido en el sector de vehículos eléctricos. Y con esto quería llegar al punto anterior del análisis fundamental en el que os comentaba que Tesla actualmente en un PER 50 está carísimo, pero que hace unos años no. Hace unos años, cuando Tesla no tenía competidores, podías pagar el múltiplo de un PER 50 tranquilamente. Pero a día de hoy que Tesla tiene los competidores que tiene, no se puede pagar un múltiplo tan alto. Porque además daros cuenta de una cosa, los competidores directos que tiene Tesla son competidores completamente tradicionales. Volkswagen, Toyota, Ford, todas estas compañías son compañías con un grandísimo prestigio de marca, con muchísima reputación
reputación y con una red clientelar muy leal. Y ya no solamente eso, sino que son compañías gigantescas y con dinero de sobra para hacer competencia a Tesla. Luego, otro problema que tiene Tesla son los precios de sus vehículos, ya que los precios que ofrece son súper caros. Los vehículos de Tesla son extremadamente caros, sobre todo cuando los comparamos con los de su competencia. Te puedes comprar un coche eléctrico de Volkswagen por la mitad de precio que un Tesla. Y volvemos a lo de antes, cuando antes Tesla no tenía competencia, es normal que pongan esos precios, ya que son los únicos. Entonces, si quieres un vehículo eléctrico, solo puedes comprar en Tesla y te toca pagar el precio que tiene. Pero chicos, esto es el mercado, esto es el capitalismo. Aquí tiene que existir competencia, porque la competencia aumenta la calidad y desciende los precios. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en el sector de vehículos eléctricos, y es lo que también estamos viendo en Tesla, que poco a poco se está viendo obligada a ir bajando los precios de sus vehículos. Luego, otro punto que creo que no se está teniendo muy en cuenta es su infraestructura de red de supercargadores, que nos lo han vendido siempre como si fuese unos cargadores extremadamente veloces, que tú enchufas el coche y ya puedes en media hora ir tirando de nuevo. Pero es que para nada es así. Primero, no hay suficientes supercargadores en todo el mundo para todos los vehículos Tesla. Supongo que ya habréis visto imágenes en internet de la cantidad de atascos que se generan para cargar tu Tesla. Y para más INRI es una carga extremadamente lenta. Igual tienes que estar cargando tu coche durante 4 horas para alcanzar la autonomía máxima antes de volver a cargarlo. Por lo que yo creo que esta infraestructura de redes de supercargadores creo que tiene que ser muy mejorada para que sea competente. Tienen que producir muchos más, que sean más veloces. Y el último peligro al que se enfrenta Tesla son las posibles regulaciones gubernamentales. Aunque sí que es cierto que en este aspecto las regulaciones gubernamentales suelen favorecer a las compañías que intentan impulsar la energía verde. Y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, como estos vehículos eléctricos, incluso el propio gobierno te ayuda a comprarlos. Te dan X dinero para que te salga más barato comprar estos vehículos. Incentivo fiscal que llevó a cabo el gobierno de Joe Biden durante la pandemia en los Estados Unidos. Por lo que creo que en tema de regulaciones gubernamentales, creo que Tesla tampoco corre mucho riesgo. Ni Tesla ni todos sus competidores dentro de este mismo sector. Así que esta es mi opinión sobre Tesla. Yo no estoy invertido en Tesla porque sinceramente creo que sigue bastante sobrevalorada. Creo que está en un sector muy complicado, que justo entraron en el momento perfecto para hacer el boom y colocarse en una buena posición, pero ahora ya han llegado los problemas, ha llegado la competencia, ha llegado masificación de vehículos eléctricos, así que veremos a ver el futuro de Tesla, a ver cómo se va comportando su acción, a ver cómo se van comportando también los fundamentales y veremos a ver cómo asimila la aparición de semejante competencia directa. Así que nada, vamos para allá con el resultado del sorteo de los 15 euros. Gente, ya estamos aquí en el sorteo de los 15 euros, 4 participantes que me habéis dejado vuestro Instagram. Lo dejé muy claro en el vídeo, solamente iba a participar en el sorteo toda persona que me pusiese su Instagram, porque comentasteis bastantes y en concreto había 3 personas más que han participado pero que no me han dejado el Instagram en los comentarios. Así que nada chicos, vamos a poner 2 ganadores, un ganador. ¿Por qué hacemos esto? Porque así hablo a la primera persona seleccionada por este programa totalmente aleatorio, y si esa persona en un plazo de 24 horas desde que salga este vídeo no me contesta al Instagram, pues pasaré al número 2 seleccionado por parte de esta página. Así que nada, muchísima suerte a todos, Andrés, Alejo, Cristian Sánchez y Sergio, muchísima suerte a todos por estos 15 euros y nada, deciros que si no ganáis en esta, habrán próximos sorteos. Os lo aseguro que para este vídeo no, pero para el próximo vídeo le vamos a dar caña también. Así que 3, 2, 1, let's go. Chicos, en el primer puesto Alejo y en el segundo puesto Andrés. Así que nada, enhorabuena Alejo, me voy a poner en contacto contigo. Intuyo que cuando ya haya subido este vídeo ya habré hablado contigo directamente y ya te habré enviado el dinero. Enhorabuena Alejo y muchísimas gracias a todos los que habéis participado y me habéis dejado vuestro Instagram. Os recuerdo que sí o sí habrá más sorteos y con más dinero.